amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos sobre libros de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela, y hoy me estará acompañando Rafael Burgos. El libro sobre el cual vamos a conversar hoy es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. García Márquez es considerado por muchos el máximo representante del boom de la literatura latinoamericana. García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927 y después de algunos años como periodista se dedicó a escribir ficción. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. 100 años de soledad, de 1967, es considerada su obra maestra. Esta es una novela que narra la historia de una familia a lo largo de 7 generaciones en un pueblo colombiano. Mediante la técnica del realismo mágico, García Márquez explora varios temas como la soledad, la identidad latinoamericana, el subdesarrollo, etc. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, García Márquez sin duda orgullo para nosotros los latinoamericanos. Él cuenta que sus padres le encomendaron la crianza de él a sus abuelos ahí en la costa colombiana y que fueron realmente los abuelos y sobre todo su abuelo quienes le insertaron en él estas ideas mágicas que más adelante desarrollaría en su ficción. Yo que he estado en la costa colombiana varias veces, te puedo decir que ahí hay mucha tradición oral de cuentos extraños y absurdos y claro, yo sospecho que en la imaginación del abuelo de García Márquez esto quedó impregnada en la mente del Gabo. Yo creo que no es solamente del abuelo, sino de la abuela también. Lo curioso de la biografía de García Márquez es que es anterior a García Márquez, porque comienza con el abuelo y con la abuela, ¿no? Como son ellos los que lo crían, él habla de su abuelo como un hombre muy interesado por la cultura, por la ciencia, muy parecido a José Arcadio Buendía, si se quiere, y a su abuela como una mujer muy cuentera, de mucha tradición oral, de muchos cuentos misteriosos. Y eso a lo mejor se parece también a lo que hacía Úrsula Iguarán, independientemente de todo, tiene mucha influencia en su vida, ¿no? Ambas figuras, ¿no? Luego García Márquez, de esta etapa inicial en su infancia y adolescencia, opta por iniciarse en el periodismo. Entonces está un tiempo en Europa, luego también está en Estados Unidos y finalmente se radica en México. Y claro, ya desde un principio, si bien él hace reportajes, va creciendo en él la idea de ir explorando narrativas que se impregnan del estilo literario que ha venido a llamarse el realismo mágico. Muchos historiadores y críticos de la literatura dicen que, bueno, 100 años de soledad es realmente el término de un periodo que ya García Márquez venía desarrollando, explorando en cuentos de menor dimensión varios de los temas que él va representando en 100 años de soledad. Hay temas muy comunes en él, ¿no? Que son la aparición de la muerte, la aparición de lo fantástico, son cosas básicas del realismo mágico. El primer cuento de él, que se llama La tercera resignación, es un cuento muy kafkiano, si se quiere, ¿no? En el que es un niño que está el cadáver del niño en la tumba, pero que sigue creciendo y la mamá lo sigue criando, le corta el pelo, le corta las uñas. Ahí vemos ya las primeras apariciones del realismo mágico, un cuento publicado en los años 40 más o menos, cuando empezaba a trabajar en El Espectador como periodista y que le da la oportunidad de convertirse en una persona de literatura, ¿no? Si bien García Márquez nunca ha hecho gran activismo político, hay cierta faceta que ha dado pie a cierta controversia. Sí, él era claro, periodista y cuando era periodista en Estados Unidos, varias organizaciones del exilio cubano empezaron a reclamar que la manera en la que presentaba esos reportajes era demasiado simpatizante de la Revolución Cubana. Y claro, esa gente del exilio cubano pues a veces es intolerante con ese tipo de cosas. Pero digamos el punto cumbre de esta controversia política es la amistad personal que él ha tenido con Fidel Castro. Sí, es una cosa increíble, ¿no? Lo que uno se extraña, ¿no? Porque parecería que García Márquez, ¿no? con toda la lucidez, con toda la capacidad poética y literaria que tiene, no debería alejarse como literario de la política, ¿no? Pero supongo que su condición de periodista, el periodismo político es algo que ha estado muy en boga, ¿no? Desde mediados del siglo XX. Y él define su relación con Fidel Castro, porque lo ha hecho en entrevistas, como algo netamente intelectual. Dice, la gente desconoce de Fidel Castro que es un hombre muy culto, y casi siempre que hablamos de literatura, siendo él un ganador del Premio Nobel de Literatura, escritor de tantas buenas obras, y siendo Fidel Castro un intelectual, también un lector ávido, creo que es una buena relación, por lo menos desde ese punto de vista, solamente que Fidel Castro es una figura política, ¿no?
Sí, bueno, y más allá del juicio histórico que nosotros podamos hacer a Fidel Castro, pues la verdad es que García Márquez tiene plena potestad para ser amigo de quien él le dé la gana, él ¿no? más que nadie, ¿no? Con todo, ha habido cierta gente que ha criticado que García Márquez quizás ha estado muy de cerca de los grupos guerrilleros de Colombia, el M-19 en una época y luego la FARC. Nunca se ha hablado de financiamiento directo ni nada de ese tipo de cosas, ni tampoco de apologías en sus escritos, pero sí de que la relación es mucho más cercana de lo que para el pro de la paz de Colombia debería ser. Otro aspecto controvertido de la vida de García Márquez es la relación que él tuvo con Mario Vargas Llosa. En un inicio fueron bastante amigos, los dos participaban de este boom de la literatura latinoamericana más o menos en los años 60 y Vargas Llosa habla muy bien de la obra de García Márquez, pero parece que fueron dos asuntos que lo empezaron a distanciar. En primero, la política. Vargas Llosa era en un inicio simpatizante de la Revolución Cubana, pero luego dio un giro radical en contra del socialismo y de la izquierda en general. García Márquez permaneció ahí. Entonces, claro, ahí esa primera distancia empezó a generar ciertas dificultades entre ellos. Y la segunda parece ser que fue un asunto de amor. Bueno, tanto así que supuestamente Vargas Llosa le propició un golpe en la cara al propio García Márquez. Eso, la verdad, la anécdota no está confirmada, ¿no? Pero prefiero pensar que es más un asunto político. Vargas Llosa, cuando se hace de derecha, ¿no?, siendo primero de izquierda y luego de derecha, atenta contra escritores como García Márquez, como Benedetti, ¿no?, llamándolos comprometidos con una causa, y esto responde de muy mala manera. Yo creo que la política y el amor son cosas que pueden unir o separar escritores y personas, y creo que si ambas cosas están relacionadas es suficiente como para que hasta el día de hoy no ha habido reconciliación entre ellos. Sería interesante que en un futuro, ya que los dos están bastante avanzaditos y que los dos son premios Nobel, y que los dos son premios Nobel, sería interesante que en un futuro haya un reencuentro entre ellos. Por lo visto no se prevé nada de eso. Otro aspecto realmente destacable y admirable en la vida de García Márquez es que ha estado luchando con el cáncer por más de 10 años y eso no lo doblega. Él sigue con su producción literaria. De hecho, él dice que es lo mejor que le ha pasado en relación a su forma de escribir. Dijo que cuando le detectaron el cáncer y se dio cuenta que tenía que someterse a ciertos tratamientos, ¿no?, y aislarse dejar de ser figura pública, dice que empezó a aprovechar el tiempo y empezó a escribir todas las novelas que tenía trazadas, todos los cuentos que tenía trazadas, a leer todas las obras que no había leído. Todos sabemos que nunca tenemos tiempo para leer, así que dice que fue aprovechando el tiempo de verdad y que viendo que va mejorando con su salud y viendo que sigue luchando y que tiene tiempo suficiente para leer, se le ha convertido como en un agrado que le ocurre, ¿no?, como algo bueno. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos.